Feliz sábado a todos, estamos muy contentos de compartir nuevamente con ustedes, aquellos que nos ven, nos escuchan y están presentes con nosotros. Estamos felices porque pues, ustedes pueden estudiar con nosotros la temática que tenemos hoy, así que vamos a orar para comenzar. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor por la oportunidad que nos das, Señor, de poder estar en este día santo aquí reunidos con nuestros hermanitos. Padre Celestial, te glorificamos en esta hora y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros aquí. Padre Santo, que tus ángeles puedan acompañarnos para que pueda haber paz en este lugar y que también, Señor, puedas preparar los corazones de aquellos que nos ven, nos escuchan, Señor, y los que están presentes aquí con nosotros. Bendiciones que te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema que tenemos para hoy es un tema que se está hablando mucho en muchos lugares y que definitivamente teníamos que hacer un tema sobre esto, porque hay muchas cosas que se están diciendo en diferentes lugares, diferentes personas, y definitivamente nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la certeza de los eventos, de qué va a pasar, qué está pasando, qué significan algunas cosas. Muchas personas tienen dudas, así que por eso el tema se titula El cambio climático y la fe. Muchos han hablado del cambio climático en los últimos años y vemos cómo se ha desarrollado estos eventos, y no todo el mundo piensa lo mismo del cambio climático. Unos piensan que es una cosa, otros piensan que es otra cosa, pero ¿qué realmente es el cambio climático? ¿Y para qué es el cambio climático? Es lo importante. ¿Qué nos ayuda a nosotros en nuestra fe o para qué nos prepara? Así que vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos. El libro de Romanos, capítulo 8, versículos 22 y 23, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Así que vemos que las Escrituras nos mencionan que la creación de Dios gime, y por alguna razón podemos ver, mientras está pasando el tiempo, que en aquellos tiempos también la creación estaba gimiendo. Sabemos y conocemos lo que sucedió en el huerto del Edén cuando, ¿verdad?, Adán y Eva cayeron en pecado. Empezó un proceso de degradación o de autodestrucción de las cosas creadas que Dios había creado perfectamente para vivir por siempre. Y debemos conocer más a profundidad, y traje algunas noticias y traje algunos artículos que nos van a ayudar a entender lo que se está proyectando al mundo y lo que se está dejando ver, para que nosotros podamos descifrar, llevar el mensaje correcto de lo que verdaderamente nos espera en poco tiempo. Y vemos que aquí saqué unos artículos. Este artículo que tengo aquí es del 9 de septiembre del 2020. El 9 de septiembre del 2020 salió esta noticia de las Naciones Unidas que decía: el cambio climático avanza implacablemente a pesar de la pandemia, ¿verdad?, del COVID-19, advierte los científicos. Así que vemos que mientras había una pandemia que tenía que ver, ¿verdad?, con una enfermedad y con un proceso, ¿verdad?, que los gobiernos estaban cerrando a las personas, igualmente el cambio climático iba avanzando por encima de eso, y se habían hecho unas investigaciones acerca de esto. Y por eso les traje aquí una parte de la noticia que dice: la aplicación del Acuerdo de París requiere una transformación económica y social. Así que vemos que lo que se está explicando es que el mundo necesita reestructurarse a base del cambio climático.
es una reestructuración económica y social de las personas, basada en la mejor ciencia disponible. El Acuerdo de París funciona en un ciclo de 5 años. Así que vemos que en este año, en el 2020, cuando comenzó, ¿verdad?, el Acuerdo de París, fue en el 2015. Y desde el 2015 al 2020, ¿cuántos años hay? 5 años. Así que vemos que en periodos de 5 años ellos comienzan a volver a hacer un esfuerzo o a empujar mucho más porque no se han dado las cosas que ellos esperan en la sociedad. Digamos que en la economía y la sociedad, que son dos factores importantes. Entonces, sigue diciendo, 5 años de medidas climáticas cada vez más ambiciosas llevadas a cabo por los países. En 2020, los países presentaron sus planes de acción climática conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional. Y vemos que esta fase del cambio climático tiene que ver con un proceso de cambios en la nación, tanto cambios económicos como cambios en la sociedad, sociales. Por ejemplo, la gente tiene que ver que el cambio climático está sucediendo, que es una realidad, que ellos están usando la ciencia para basar esta información y que la gente crea realmente que esto es un hecho en la vida. ¿Y cómo los países están ayudando a esto? Bueno, en Puerto Rico generalmente ahora se está haciendo un avance en cuestión a eliminar algunos plásticos, algunos foams, plásticos, cucharas, tenedores y algunos utensilios que se usan para comer. Estas cosas están ayudando a, dicen ellos, a la economía, y también pues es una fase de lo que se está viendo. Y sigue diciendo aquí, con el acuerdo, acuérdense, esta noticia era del 2020. Y sigue diciendo aquí, con el Acuerdo de París, los países establecieron un marco de transparencia mejorado. En virtud de este, ¿a partir de qué año? De este año. Los países informarán de manera transparente sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados en la mitigación del cambio climático, de las medidas de adaptación y el apoyo prestado o recibido, y etcétera, etcétera. Así que vemos bien que por lo menos lo que nosotros estamos viendo aquí es que hay un cambio social en cuestión a la educación, en cuestión al gobierno. El gobierno está informando a las personas que esto es un hecho y que debemos de hacer algo por este hecho, aunque no hay formas de reciclaje. Vemos bien que ahora mismo se está celebrando lo que llaman el COP29, que es la cumbre mundial, ¿verdad?, que habla directamente acerca del cambio climático y de los cambios que se van a hacer. Así que ellos ahora actualmente están reuniéndose en las Naciones Unidas, en el país que escogieron, Bakú, en el lugar que escogieron, para poder informar los planes futuros que ellos tienen de aquí, ¿verdad?, a 5 años. Del 2015 al 2020 son 5 años, y del 2020 ¿a qué año nos lleva? Al 2025. Así que como estamos cerca del 2025, ya hay una urgencia para ver qué es lo que está sucediendo aquí. Así que vamos a leer unas citas importantes, Patriarcas, Historia de Profetas y Reyes, página 394. Dice: el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera, de todo elemento terrenal, y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Así que vemos
que estos escritos nos enseñan a nosotros que el mundo está en expectación y que hay un interés no tan solo por los gobernantes, por los estadistas, por los de alta autoridad de este mundo, sino que la gente bien sienten que si Donald Trump entraba al poder, pues ellos entendían que esto del ambiente no se iba a dar igualmente, porque tenemos que recordar algo. En el primer paso de Donald Trump por la presidencia, él no aceptó las regulaciones del cambio climático, ¿verdad? Que se querían en ese momento. Él no creía en el cambio climático. Así que, pero vamos a ver la diferencia que tiene de aquel entonces, cuando él ganó, de hoy. Vamos a ver cuál es la diferencia. Dice aquí. En el 2021, en el periódico de economía, dice aquí, Times, como la revista Times, nombra a Elon Musk como persona del año. Y es interesante porque es que esa revista nombra a este hombre como persona del año. No tan solo era el hombre más poderoso hablando de dinero, ¿verdad? Pero también vamos a ver algo aquí bien interesante. Times dice, la popular revista reconoce al padre de Tesla, PayPal y SpaceX. Y ahora, ¿verdad? Conocido como Twitter, porque en ese entonces no se conocía, conocido Twitter, que ahora se llama X, que es la red social. El hombre más rico del mundo con una fortuna de 282 mil millones de dólares. Así que es billonario. Y vemos bien que aquí en el otro lado de la revista o de la noticia, está hablando bien interesante a la parte de abajo, si pueden observar, dice, la preocupación, dice aquí que él es una de las personas, vamos a leer un poco después, en 2003, fue uno de los primeros inversores en Tesla, compañía de coches eléctricos, que ahora dirige y cuya promesa es convertirse en dispositivos completamente autónomos. La preocupación por el cambio climático y su dominio en un sector, en un auge, le han convertido en una de las más influyentes del mundo, con una capitalización, ¿verdad?, de lo que está hablando, del dinero que tiene. Entonces, vemos por qué es que este hombre se ha hecho importante. Por dos cosas. Porque hace coches eléctricos y ayuda al medio ambiente con el cambio climático. Y otras porque es el hombre más rico del mundo. Así que esto fue en el 2021. Vamos a leer un poco en Lucas. En Lucas capítulo 4, del 5 al 7, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Satanás le llevó un alto monte a Jesús para enseñarle todos los reinos de la tierra. Y miren qué interesante. Le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Tú postrado me adorar. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Así que, ¿qué le estaba ofreciendo Satanás a Cristo? Las riquezas del mundo, las potestades del mundo, los gobiernos del mundo y todo lo que le pertenece. Y yo quiero que ustedes vean algo bien interesante en una comparación aquí con este hombre que dicen que es el más poderoso del mundo. Y hoy en día, ahora es una de las personas que va a dirigir la nación con el presidente. Este hombre, en años pasados, se vistió en un día de Halloween, ¿verdad? Como le conocen, nada más y nada menos de Baphomet, que es una de las estructuras más simbólicas para el satanismo. Y este hombre se puso esa vestimenta para mostrar, ¿qué quería mostrar con eso? ¿Quién le había dado el poder? El poder que Satanás le ofreció a Cristo
este hombre lo tenía a través nada más y nada menos que de él mismo, de Satanás. Así que, y vemos aquí en la noticia de New York Times, que esta noticia es reciente, dice, así es como el tío Elon, que se llama Elon Musk, influye en la transición de gobierno de Donald Trump. ¿Cuál es la diferencia? Ahora ustedes que van entendiendo, ¿cuál es la diferencia que tenía hace el cuatrienio antipasado, que el presidente Trump estuvo al poder, y estos 4 años que va a estar ahora? La diferencia es que tiene el hombre más influyente del mundo que realmente trabaja y quiere trabajar por el cambio climático. Quiere que esta obra se lleve a cabo. Así que vemos que no tan solo es un esfuerzo de las naciones, de los países, sino que hay personas estratégicamente puestas ahí con un propósito para llevar a cabo una obra. Vamos a leer unas citas más. Joya de los testimonios, en el 1909 dice, las calamidades en la tierra y el mar. ¿Han visto calamidades en la tierra y el mar últimamente? La inestabilidad social. ¿Habrá inestabilidad social? Y déjeme decirle algo, eso se escribió en el 1909. Así que ya estaba escrito de antemano para que supiéramos lo que venía. Dice, las amenazas de guerra. ¿Han habido amenazas de guerra últimamente? Como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor ¿qué? De mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran ¿qué? Crisis final. Y yo creo que muchos de los adventistas han leído esta cita. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. ¿Cuán rápido estamos viendo los movimientos finales? Sumamente rápido, a diario, a diario. Y hay otra cita en Profetas y Reyes, dice, de 1914, nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos, en rápida sucesión. Se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. ¿Acaso ustedes han visto eso últimamente? Y dice ahí que eso se seguirán unos a otros, se seguirá viendo más comúnmente. Así que vemos que el cambio climático, como comenzó en la noticia que vimos del 2020, iba paralelamente, o podríamos decir, lo pusieron sigilosamente ahí para que pensáramos en que había una pandemia en ese momento. ¿Y cuál fue la solución de la pandemia? ¿Cuál fue la solución de la pandemia? Poderle poner algo en el brazo, ¿verdad que sí? Poderle poner algo en el brazo para que las personas pudieran mejorar. Ese era el plan. Pero con el cambio climático no es muy diferente. Con el cambio climático no es muy diferente, porque ahora están haciendo lo mismo, pero en la mente. Así que están cambiando la sociedad a creer que hay que tener una solución para el cambio climático. Hay que tener una solución y es ya, porque esto no se puede aguantar. Y vemos a Proverbio que nos insta acerca de los cuidados que debemos tener con esto. Y dice, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Así que vemos que Dios nos dice que debemos guardar nuestro corazón, porque es precioso para Dios. No debemos dejarnos engañar por aquellas cosas que nos están tratando de dejar ver como una cosa y es otra. Vamos a ver algunos de los eventos que están pasando actualmente y hace unos días y semanas atrás, pero consecutivamente y en diferentes lugares. En Portugal se vio las inundaciones repentinas en Portugal y quizás muchas personas me he dado cuenta que no han visto las noticias de diferentes lugares, no
no las han visto, parece que le prohíben ver ciertas noticias, no enseñan nada de lo que está pasando en el mundo. Pero vemos que en Portugal hubieron inundaciones repentinas, muertes repentinas. Igualmente hubieron lo que llaman trombas marinas o tornados, ¿verdad? En el mar. Son trombas marinas. También vemos que en Perú hubieron inundaciones repentinas también, con lluvias fuertes inesperadas. También vemos el caso de España, ¿verdad? Que vimos en Valencia. Vimos en Valencia todas esas muertes inesperadas que quitaron la vida de tantas personas. Y no se anunció como si fuera un gran evento, sí se dijo algo, pero no se marcó la urgencia, sino que empezaron a suceder las cosas. Vemos en Colombia igualmente lluvias repentinas, se arrastró casas, vidas. Igualmente también salió un volcán activo en erupción en una de las montañas, ¿verdad? Ya en Colombia también empezó a erupcionar un volcán. Igualmente Italia, muy cerca ¿verdad? De España, en Italia también empezaron a haber unas inundaciones repentinas. Y vemos que muchas personas ya se están dando cuenta que esto no es una casualidad. Que esto es algo que va sucediendo en un lugar y otro, y a la misma vez consecutiva. ¿Acaso no estamos viendo las citas que leímos del 1909? Ante nuestros propios ojos. Y el día de ayer, hubo una tromba marina aquí en Puerto Rico, en el área de Isabela. Hubo una tromba marina con nubes repentinas, lluvias repentinas que no anunciaron. Y aquí estamos pasando por lo mismo. Costa Rica no se queda atrás. Costa Rica también tuvo lluvias repentinas y se fueron las calles y las personas se le inundaron los hogares. Y vemos que en otros lugares, Honduras igualmente, y en Cuba con el paso de el huracán Oscar y después el huracán Rafael. Igualmente hubieron temblores en Cuba. Todas estas cosas están pasando consecutivamente en el mundo. ¿Qué nos están diciendo estas cosas a nosotros como cristianos? Que Cristo viene pronto. Eso es lo que nos está diciendo esos eventos. Cristo viene pronto. Hay un plan que el gobierno quiere llevar a cabo y muchas personas están hablando del proyecto 2025, que va a ser esto, que va a ser aquello. Pero vamos a leer un poquito más. Y dice Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a aquellos que destruyen la tierra. Así que vemos que el Señor sabe que todas estas cosas están pasando. Pero hay algo importante que debemos saber. Empiezan a producirse cosas en el mundo y aunque el hombre tome en sus manos el controlar el clima o hacer muchos tipos de cosas, vemos cómo el Señor actuó con los antidiluvianos. El pecado, cuando aumentó el pecado en el mundo, vimos que Dios tenía que tomar el mundo en sus manos porque definitivamente no iba a quedar ni un santo de Jehová. Y Él necesitaba hacer algo para salvar el mensaje que Él había dejado en la tierra. Para salvar a las personas que habían de predicar a otros para la salvación. Los antidiluvianos no querían a Cristo. No querían a Dios, no querían saber de la salvación, no querían que hubiera futuro porque todo estaba bien. Y ellos estaban en esa vida tan fácil. Se sentían autosuficientes. No tenían necesidad de nada. Vamos a leer un poquito aquí. ¿Cómo vendrán las cosas? Porque para ellos fue igualmente. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo. ¿Cómo qué dice ahí? ¿Y qué significa sorpresa abrumadora? Sorpresa abrumadora es que yo no lo espero. Si yo lo espero, no es sorpresa abrumadora.
Pero si yo no lo espero, es sorpresa abrumadora. Así que, y deben hacerlo estudiando, ¿qué dice? El Laudato Si, el plan del Papa Francisco, el plan de Donald Trump en el 2025. Eso no es lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? La palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Y esforzándose por conformar su vida en sus preceptos. ¿De qué me vale a mí yo mirar que algo viene, aunque sé que algo viene, sí, debo mirar que algo viene, pero ¿de qué me vale a mí buscar qué es lo que viene, para qué viene, si no estoy preparado? Porque ahí lo primero que me dice, los cristianos deben prepararse. Es lo primero que me está diciendo. Entonces, sigue diciendo, los tremendos y eternos resultados que están en juego exigen de nosotros algo más que una religión imaginaria, de palabras y formas que mantenga a la verdad en el atrio exterior, hablando de mi vida, hablando del cuerpo, hablando de mi testimonio, cómo yo debo ser. La palabra de Dios es la que debe prepararme a mí para enfrentar los eventos, y no importa los eventos que vengan, porque ya yo vivo en la paz y en el gozo de Cristo, que me deja ver a través de esos eventos que su venida está cerca. Entonces, si algunos hijos de Dios y predicadores me están diciendo, bueno, vamos a hacer la pregunta, porque la tengo aquí. Al decir que viene la ley dominical en 2025, ¿estaremos colocando fechas? ¿Sería peligroso eso? ¿Sería peligroso? Porque la mayoría de los que dicen ser hijos de Dios están todos en sus temas poniendo el 25-20, la ley dominical. Mira lo que dice aquí. Mensajes selectos. Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas ¿por quién? Por Dios. Por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. ¿Estamos hablando de lo mismo o no? El enemigo se regocija con este proceder porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca ¿qué? Confusión e incredulidad. ¿Qué va a pasar si en el 2025 no viene la ley dominical? Vas a empezar a decir el 2026 y vas a decir el 2027 hasta que se dé. Porque hay altas probabilidades, no estoy diciendo que no, hay altas probabilidades de que se pueda ver una ley dominical nacional. Pero dice la cita bien claro que leímos antes, es que verdad, esos eventos vienen como sorpresa, ¿qué? Abrumadora. Vamos a leer un poquito más. Dice, Dios pide, ¿qué pide Dios? Un reavivamiento y una reforma. Eso es lo que pide Dios. Las palabras de la Biblia. ¿Y de la Biblia qué? Sola. Deben oírse desde el púlpito. Pero la Biblia ha sido despojada de su poder y el resultado se ve en la reducción del tono de la vida espiritual. Eso es lo que se ve. Ahora es mejor predicar miedo porque eso es lo que a la gente le gusta. Pero aquí no predicamos lo que a la gente le gusta. Predicamos lo que Dios quiere hablarle a los corazones. Eso es lo que debemos hablar. Y maybe hablamos algo que no le guste a muchos. Pero si es la verdad, proviene de Dios. Así que es la verdad. Sigue diciendo, en muchos sermones que se pronuncian hoy, no hay manifestación divina que despierte la conciencia y comunique vida, oigan bien, vida al alma. ¿Qué me da vida a mí?
¿Ver lo que va a hacer Trump en el 2025? ¿Qué me da vida a mí? Hacer una preparación y tener una relación personal con Cristo. Eso es lo que la iglesia no obtuvo en el 1888. Y si siguen buscando los mismos eventos, no lo van a lograr otra vez. Así que es necesario que nosotros podamos empezar a mirar la palabra de Dios como nos aconseja. Mirando los eventos, porque sí se ven. Están ahí. Cristo viene. Y ese es nuestro gozo. Pero como habíamos dicho en la escuela sabática, no queremos irnos solos. Queremos que otros puedan conocer al Jesús que conocemos nosotros. Que puedan vivir con un Jesús diferente, que me cambia mi vida, que me lleva a ser diferente a mí y que no me veo yo aterrado por las cosas que están pasando. Nosotros se supone que seamos peregrinos. Se supone que seamos peregrinos. Así que si usted no es peregrino, empieza a aprender lo que es ser peregrino. Para que usted entienda que nuestro hogar no es este. Nuestro hogar es aquel que Jesús está preparando para que sus hijos puedan morar. Lucas 24:32 dice: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿De quién está hablando ahí? Los que estaban caminando con Jesús. ¿Qué le pasaba a ellos? ¿Cuál era la experiencia que tenían? Mire lo que dice ahí. No ardía. ¿Usted sabe lo que es cuando arde algo en su corazón? Es algo fogoso, es algo gozoso, es algo que es una experiencia que ninguna otra cosa la da. Y eso era lo que ellos sentían cuando Jesús le iba explicando las escrituras mientras caminaba con él. Mire qué lindo. La experiencia es muy diferente a la experiencia que puedo tener mirando al presidente de los Estados Unidos haciendo la obra de la imagen de la bestia. Muy diferente. Yo sé que eso viene, yo sé que va a pasar, pero yo me enfoco en las mismas cosas que hacía Cristo. Mientras Cristo caminaba con ellos, explicaba las escrituras y a ellos les podía arder el corazón. ¿No crees que es importante hoy que podamos caminar por donde quiera que vayamos y podamos explicar las cosas que Cristo dijo para que pueda arder los corazones de otros? Yo creo que eso es la importancia mayor. La ley dominical va a venir y yo le aseguro que nadie va a poner una noticia. Nadie se va a enterar porque nos enteramos de muchas leyes al otro día cuando nos levantamos. Así mismo va a ser. Usted se va a levantar, ¡boom!, se encontró con la noticia. Pero ¿cuál es la diferencia de yo encontrarme con la noticia? Si estoy preparado o no para enfrentarlo. Y eso es un examen o una prueba que uno no se prepara de un día para otro. Porque ¿saben algo? Si hay un propósito por el Dios dijo que debíamos salir de las ciudades, que debíamos ir al campo, no era para que pudiéramos estar en un lugar en paz. Era para que pudiéramos alejarnos como Cristo de las cosas de este mundo y pudiéramos empezar a moldear nuestro carácter semejante al de Cristo. Mi carácter no se moldea con una noticia. Mi carácter se moldea con una relación personal con Cristo. Con eso se moldea mi carácter. Eso me hace crecer. Eso me hace ser más cristiano. Eso me hace ver mis debilidades y poder afrontarlas, poder cambiar. Yo no voy a poder cambiar viendo esas cosas. Cuando Cristo venga, porque muchos predican las 10 vírgenes, y estamos en el tiempo que el novio está reconociendo las vestiduras de los invitados a la boda. Estamos en ese tiempo. ¿Con qué vestidura te estás preparando tú? Porque la vestidura que yo conozco se llama la justicia de Cristo. Y es aquella que es apto y aprobada por el novio para poder ascender al cielo. Así que, sigue diciendo, son muchos los que están clamando en pos del Dios viviente y anhelando la presencia divina. Permítase a la palabra de Dios que hable al corazón y que aquellos a quienes solo
se habló de tradiciones, teorías y máximas humanas, oigan la voz de aquel que puede renovar el alma para vida eterna. ¿Sería eso un buen consejo? El mejor consejo que podríamos recibir. Y debemos nosotros tener misericordia de aquellos que no conocen. Porque entonces hacemos esta pregunta: ¿qué pasa con la gente que desconoce lo que está pasando? Porque yo veo la ley dominical y estoy mirando y buscando a ver cuándo es, dónde va a ser, qué van a hacer, cómo la van a aprobar. ¿Qué pasa con aquellos que desconocen lo que está pasando? ¿Qué pasa? Nos empieza a importar nuestra vida personal, que yo me pueda salvar, pero no me importa a los demás, sabiendo el poco tiempo que queda. Y mira lo que pasa. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio. ¿Y qué pasó? Ese día que Noé entró en el arca, empezó a llover. Y al otro día empezó a llover. Y al otro día empezó a llover. ¿Cuántos días pasaron? 7 días. Así que Noé se preparó para estar en el arca por fe, sin una gota de agua. Entonces yo debo prepararme, porque va a venir como sorpresa, porque el diluvio vino como sorpresa, ¿o qué? El diluvio se avisó. Y la venida de Cristo no se avisó. Y la ley dominical se sabe que va a venir. Y Noé predicó por cuánto tiempo. ¿Y cuánto se ha predicado el mensaje de los 3 ángeles? Entonces, ¿qué está pasando? Es la pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? Del 1844 llevamos 180 años. Así que, mire lo que pasó en esta otra ocasión. Siguiendo los versículos. Lucas capítulo 17, versículo del 26 al 29. Dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían. Y yo le voy a decir una cosa. Mira, plantaban, edificaban. Yo le voy a decir una cosa bien interesante. Lot, ¿qué estaba haciendo antes de que llegara a Los Ángeles? ¿Qué estaba haciendo? La historia dice que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Estaba sentado ahí a la puerta de la ciudad. Él vendía cosas, él vivía ahí también. Y él vendía cosas, tenía sus negocios. Así que él estaba haciendo cosas comunes. ¿Cuál fue la diferencia de Lot? Que recibió a los 2 ángeles. ¿Cuál va a ser la diferencia mía? Que yo reciba a los 3 ángeles. Esa va a ser la diferencia. Que yo pueda recibir a Cristo con los ángeles que me dio para salvar mi vida. Con los ángeles que me dio para tener una experiencia con Él del tiempo final y poder hablar a las personas de las cosas que están pasando con mucho amor. La gente no entiende y a veces me parece gracioso porque yo en mi trabajo le explico a una persona que conozco allí, no quiero mencionar su nombre por respeto, le digo: los hijos de Dios quieren que el mundo se acabe. Y la respuesta de él: no, yo no quiero que esto se acabe, yo quiero seguir viviendo y disfrutando. Y yo lo miro y le digo: ¿tú estás disfrutando de la vida que tú llevas? Y él se pone a pensar, se quedó pensativo, porque la vida que tú llevas es de esclavitud. Tú te levantas, quizás haces una oración, no lo sé, te levantas, te lavas los dientes, te bañas, desayunas algo y al trabajo. Y después del trabajo, ¿para dónde vas? Para tu casa. Y después de tu casa, ¿para dónde vas? Para el trabajo. Y después del trabajo, cuando tengas dinero, vas al supermercado y compras, o al mercado y compras algunas cosas y vuelves al mismo ciclo de esclavitud que Satanás nos ha tenido por tantos años. Entonces, usted le dice esas palabras a una persona que no entiende y dice: no, yo quiero seguir viviendo aquí, porque no entiende las cosas que Cristo quiere ofrecernos, nos ha ofrecido por tanto tiempo para nosotros anhelar querer irnos de aquí y querer explicarle a otros para que vayan con nosotros. Esa es la diferencia. Y mire lo que pasa con aquellos que no entienden. Dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma,
llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Cómo vino? Como sorpresa abrumadora. Muy bien, vamos a leer un poquito más de eso. La transgresión casi ahora ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo y pronto ha de sobrecoger a los seres humanos un gran terror. El fin está muy cerca. El pueblo de Dios debiera estarse preparado para lo que ha de sobrevenir al mundo como una sorpresa abrumadora. Eso fue todo lo que nos dijeron a nosotros que debíamos hacer. Prepararnos, prepararnos y prepararnos. Entonces, yo quiero instarte en esta hora a que puedas prepararte, a que puedas despertar, viendo los eventos, porque los eventos no van a parar. Acuérdense, es una planificación bien estructurada de 5 años. En el 2025 termina el próximo segmento de los 5 años. No sabemos si quedan 5 años más. No lo sabemos. Y por cómo se ven las cosas, vemos que cada una de las cosas se están cumpliendo. Y déjeme decirle, con la destrucción de lugares se va a destruir la siembra. Así que las cosas que Cristo dijo en Mateo 24 se van a cumplir sucesivamente una a la otra, una a la otra. Con el cambio climático o con estas cosas había una pandemia. ¿Quién le dice a usted que con la nueva prueba del cambio climático que está sucediendo hoy no venga otra? Y como está la crisis y la inflación en este planeta, no le digo yo qué vamos a hacer para comprar alimentos. Así que Dios lo único que ha dicho es preparaos y arrepentíos. Es lo único que ha dicho. Por último, Marcos capítulo 13, versículo 36 y 37 dice, para que cuando venga de repente no os halle ¿cómo? Durmiendo. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿De quién son esas palabras? Son palabras de Cristo. No tan solo nos lo dice a nosotros, se lo dice a todos. Velad, porque estamos velando por lo que no tenemos que mirar. Debemos mirar para acá. Debemos poner un espejo y mirarme si yo me veo. Debo poner la palabra como espejo para ver si yo me veo como Cristo. Y si me falta, preparaos. Hay tiempo todavía. Hay tiempo. No sabemos cuánto, porque nadie puede poner fecha. Hay tiempo para la salvación. Y eso es lo lindo de la misericordia de Dios. Que podamos llevar a otros a creer aquellas cosas para que Cristo pueda venir a sus vidas como ha venido a la vida de nosotros. Así que Dios te bendiga en esta hora. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder ver las cosas en las cuales tú quieres que nos preparemos, en las cosas de las cuales tú quieres que podamos hablar y demostrar a otros, Señor. Muchas cosas continúan pasando en el mundo y van a seguir pasando. Pero Padre Celestial, te damos la gloria, Señor, porque tenemos gozo y certeza de que tu Hijo amado viene a buscarnos muy pronto. Queremos, Padre Celestial, que otros puedan escuchar estas palabras, se puedan preparar sus corazones, Señor, para que puedan recibir al Maestro en el aire. Padre Santo, ayúdanos a nosotros a poder seguir preparándonos, y no tan solo a nosotros, Señor, sino llevando a otros a los pies de Cristo, para que ellos puedan, Señor, tener una relación tan firme y personal que puedan parecerse a Él. Padre Santo, gracias, Señor, por la oportunidad en libertad que nos has dado en estos días. Cuando venga, Señor, la hora de la opresión, que podamos estar igual de gozosos sabiendo que nuestra redención está cerca. Porque te agradecemos, Padre Celestial, y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.